93.5 FM. En la voz del pueblo nos afianzamos como comunidad. 3:59. El siguiente es un programa tipo A que contiene lenguaje, salud, sexo y violencia que puede ser escuchado por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de padres, madres, representantes o responsables. Aunque se levanten 1000 gigantes contra mí, no temeré. El enemigo no podrá tocar mi fe, porque Dios me ha cambiado el nombre y me hizo su hija. Y hoy soy cabeza y no cola, y ahora vivo de gloria en gloria. Hoy me apodero de lo que a mí me pertenece. Lo que me has quitado me lo devolverás con creces, porque Dios me hizo su hija, y con los hijos de Dios nadie se mete. Hoy me apodero de lo que a mí me pertenece. Lo que me has quitado me lo devolverás con creces. Dios me hizo su hija, y con los hijos de Dios nadie se mete. Él me hizo coheredera juntamente con él. Estamos en esta tarde en el programa Caminando en Fe, la voz de Dios por Glini Naranjo. En este momento vamos a estar llevando este programa. En la coordinación, Saúl González. En los controles y sala técnica tenemos al pastor José Fernández. Tenemos en esta tarde tenemos como invitada a nuestra hermana Frangélica Romero, y seguimos en compañía de nuestra hermana Yuleni Chirino. Ellas nos van a estar acompañando en esta tarde. Vamos a estar desarrollando un tema muy hermoso que el Señor trajo a nuestras vidas, en el cual yo sé, mi hermano, que en este día el Señor te va a dar mucha palabra, te va a traer palabra de consuelo, refrigerio a tus huesos, para que entiendas en qué nivel, en qué tiempo estás viviendo, cuál es tu tiempo con el Señor. Este es el tiempo que Dios ha preparado para ti, para darte dirección, para que tú te puedas alinear a su voluntad. Vamos a estar efectuando una oración, poniendo al Rey de Reyes en primer lugar, para que sea Él el que tome el control absoluto de todo. Vamos a estar llevando esta oración en el nombre poderoso de Jesús. Señor, en esta tarde te damos gracias, maravilloso Rey, porque nos permite, Señor, estar aquí unidos, Señor, en armonía como hermanos, como a ti te agrada, Señor, llevándole a esta amada audiencia, Señor, una palabra direccionada por ti. Espíritu Santo de Dios, toma el primer lugar. Desde ya declaramos los aires libres en el nombre de Jesús. Declaramos esta emisora, que es instrumento en tus manos con poder y gloria, que solamente tú, Espíritu Santo, tienes el poder para hacer conforme a tu voluntad. Señor, ponemos a cada uno de nuestros oyentes, amado Rey, que están allí, Señor, que también tienen una necesidad. Desde ya los ponemos en tus manos, para que esta palabra, Señor, sea de despertar, sea, Señor, para direccionar, para que sea de consuelo, refrigerio a sus huesos, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Espíritu Santo de Dios, porque si tú no estuvieses en nuestra vida, nada fuese igual. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mi amada audiencia, en esta tarde vamos a estar hablando sobre nuestro tema. En esta tarde es el carácter de un cristiano. Nuestros programas anteriores estuvimos hablando sobre la fe, una hija de Dios, en la identidad de un hijo de Dios, un hijo o una hija de Dios. En esta tarde te traemos el carácter de un cristiano. Primeramente, antes de saber qué es el carácter de un cristiano, vamos a estar definiendo qué es el carácter. ¿Qué significa el término carácter? Nos habla que el carácter es el conjunto de cualidades
circunstancias por la que una persona o una cosa se distingue de los demás. Es una manera de ser o de reaccionar de las personas. Es la firmeza de ánimo, es la energía, la templanza, es la señal o marca de un individuo. Es el conjunto de rasgos que identifican la naturaleza, la esencia de forma de obrar y de pensar de una persona. Esto es un concepto que lo estuvimos desglosando al nivel secular, pero ahora vamos a hablar qué es el carácter de un cristiano. Acá nos habla qué es la forma, ¿verdad? Que lo identifica, es un conjunto de características que la identifica de los demás. Bueno, primeramente, si usted, mi hermano, es hijo de Dios, si usted tiene el carácter de Dios, usted va a ser conforme a lo que la Escritura establece, porque allí es donde está reflejado el carácter de un cristiano. ¿Cómo? Con cada uno de los líderes, grandes líderes que estuvieron en la antigüedad, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Tenemos personajes maravillosos como lo fue el famoso Noé. Tenemos también a Abraham, tenemos al patriarca José, que fue un personaje maravilloso que tuvo que pasar por muchos procesos para cumplir las palabras que Dios le había dado en su vida. Tuvo que ser formado su carácter como individuo para poder así llegar al cumplimiento de lo que Dios había establecido para ellos. Pero uno de los mejores ejemplos que nos deja la Escritura es Jesucristo. Para mí Jesucristo es uno de los personajes que verdaderamente en Él se cumplió lo natural y lo sobrenatural. ¿Por qué? Porque Él, al igual como tú y como yo, también fue carne. Pero Él vino, ¿verdad?, a esta tierra con un propósito establecido por el Padre. Si Él no se hubiese dejado direccionar por el Santo Espíritu de Dios durante toda su travesía, durante todo su proceso, Él hubiese fallado. Pero Él todo el tiempo estuvo direccionado por el Santo Espíritu de Dios. Él se dejó mover conforme a lo que Dios le hablaba. No por lo que veían sus ojos, no por lo que escuchaba, por el entorno. Porque en ese tiempo Jesucristo estaba en un tiempo donde había muchas doctrinas religiosas. Y Él se enfrentó contra todo ese tipo de situaciones. ¿Por qué? Porque Él estaba seguro, Él tenía un carácter, Él estaba siendo formado desde niño por el Espíritu Santo de Dios para que Él pudiera cumplir lo que Dios le había dado. Bueno, en este momento vamos a estar desarrollando uno de los personajes maravillosos que el Señor trajo a mi vida. Donde cuando comencé a leer la Escritura y Dios me hablaba en revelación sobre este personaje, verdaderamente podemos tenemos muchos ejemplos en la Biblia, pero hay personajes de la palabra, wow, que verdaderamente, como lo fue también Job. Hoy esta mañana compartía con mi hermana Frangélica, no es decir yo tengo carácter, yo estoy siendo formado por Dios, que vivir el proceso, mi hermano. No es igual vivir el proceso que decir yo estoy siendo procesado. Tenemos que saber identificar en cuál de los procesos estamos. Si apenas vamos a iniciar a ser formados en el carácter, si nuestro carácter está siendo procesado por el Señor o ya nuestro carácter ha sido doblegado. ¿Por qué? Porque la naturaleza humana tiene que morir para poder hacer el cumplimiento de lo que Dios establece. Porque la carne muchas veces no se quiere sujetar a lo que el Señor dispone, pero Dios por medio de su palabra nos obliga. Si tú y yo dispusimos un día de servir al Señor, tenemos que dejarnos direccionar por lo que el Señor dice. Bueno, vamos a estar hablando en el libro de Génesis 6:9, cuando Dios le habla a Noé. El Señor le habla y le da una palabra a Noé. En ese tiempo la Biblia nos dice que estaba Noé en un tiempo donde ya el hombre había transgredido. Ya Eva y Adán habían pecado, ya habían corrompido la tierra. Por medio de ellos dos entró el pecado y se rompió el diseño que Dios había creado para la humanidad. Dice la palabra de Dios, en la tierra ya existía la maldad, el hombre por la transgresión y la caída de Adán. Dice la palabra de Dios en el libro de Génesis 6:9. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones con Dios. Y dice la palabra de Dios aquí en el 6:9 que caminaba Noé con Dios. Tremenda palabra, mi hermano, que caminaba con Dios. O sea, la intimidad de un varón que en ese tiempo, dice la palabra de Dios, que la tierra estaba corrompida a causa de la maldad y de la violencia que había en la tierra. Solamente un solo hombre tuvo un corazón alineado, un corazón justo conforme a lo que Dios estableció. Y por medio de su corazón, y que verdaderamente él tenía temor de Dios, el Señor hizo un pacto con ese hombre. Vamos a estar desarrollando
Libro de Génesis 6:11 dice, y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Estaba la tierra corrompida. Así también está en este tiempo. Estamos viviendo un tiempo. La tierra corrompida, así también está en este tiempo. Estamos viviendo un tiempo peligroso donde las personas ni siquiera se preocupan por las cosas de Dios. La gente muchas veces anda de un lado hacia el otro sin poner en cuenta qué tiempo estamos viviendo. Es necesario, mi hermano, que usted y que yo estemos alerta, porque dice la Escritura que Jesucristo llegaría como ladrón en la noche. La Biblia nos dio muchas señales que el Señor vendría. No nos podemos dormir como dice las mujeres insensatas, ¿verdad? Porque unas tenían las lámparas encendidas y las otras no las tenían encendidas. Mi hermano, si tú en este día tú tienes la lámpara apagada, hoy en el nombre de Jesús declaramos que tú vas a comenzar a despertar. Hoy esta palabra te va a confrontar, porque lamentablemente muchas veces el Señor nos tiene que confrontar para darnos cuenta que verdaderamente lo que Él nos está diciendo no lo estamos haciendo. Lamentablemente, mi hermano, para ser formado te tiene que doler. Muchas veces el proceso duele. ¿Por qué lo digo? Porque muchas veces esta carne se ha querido levantar y el proceso ha dolido y el Señor me ha sujetado. ¿Por qué? Por medio de la palabra. Me ha confrontado con la palabra. Me ha dicho, esto no es así, hazlo así. Yo, Señor, no lo quiero hacer, hazlo así. Y yo peleando con Dios, Señor, no quiero. Y el Señor igual no se mueve por mis pensamientos, por mis deseos, por mi naturaleza humana. Es conforme a lo que Él quiere hacer. Tengo que alinearme a lo que Él está diciendo para que se pueda cumplir lo que Él quiere hacer conmigo. Duele, claro que duele, mi hermano, pero la recompensa al final va a ser grande, va a ser maravillosa. ¿Por qué? Porque Dios va a cumplir en cada uno de nosotros el proceso, lo que nosotros tengamos que vivir de parte de Dios. El Señor va a ser fiel, las promesas están ahí, pero depende de ti y de mí que lo podamos alcanzar, porque por eso dice la Biblia que sin fe es imposible agradar a Dios. Es necesario que el que se acerque a Él, el que se acerque a Dios, crea que le hay, porque Dios es galardonador de los que le buscan. Cuando el Señor me dio esta palabra en revelación, Dios me dio esta palabra, Hebreos 11, yo comencé a escudriñar la palabra, Dios me dio esta palabra, Hebreos 11, yo comencé a escudriñar la palabra. Pero fue algo sorprendente, entendemos, lo dije, sobrenatural de Dios. Cuando leí esa palabra que decía que Él es galardonador, Dios, mi hermano, Él tiene como recompensa. El Señor no es gratis, el Señor es Dios. Él tiene como recompensar, no es gratis, el Señor es Dios. Él tiene como recompensarte a ti y a mí, pero tenemos que poner la mirada en Él, no mirar en la recompensa que nos va a dar nadie. El Señor es el proveedor, dice la Escritura de los varones. Abraham, Dios le dio una promesa de recibir. Él una de sus palabras dijo, Él provee de Él, ¿para qué? Para recibir. Una de sus palabras dijo, Él provee de Él, ¿para qué? Para recibir. Una de sus palabras dijo, el proveedor es Dios. En este momento vamos a estar leyendo, ¿verdad? Siervo fue un varón recto a los ojos de la Escritura, que caminaba conforme a Dios, de los ojos de Dios, caminó con brazos, que caminaba conforme. Pues dice en Génesis 6:13, dice en Génesis 6:13, y dijo pues Dios a Noé, por si la tierra está llena de todo. O sea, ya Dios había determinado un juicio para la tierra. Porque ya el Señor estaba cansado de ver para la tierra. ¿Por qué? Porque ya el Señor estaba cansado de ver todo lo que había venido a consecuencia de la transgresión de Adán y Eva. Y le dijo a Noé, había tomado una decisión el Señor, iba a causar con la tierra. Y le dijo el Señor, a causa de ellos, y he aquí que yo destruiré la tierra. ¡Wow! Dios, tremenda palabra que Dios le había revelado a un hombre. Muchas veces Dios te revela cosas tremendas que para los ojos humanos no son posibles. ¿Pero qué? Dios es Dios, Dios es Espíritu, Dios conoce el pasado, presente y el porvenir. El Señor es el único que te puede hablar en futuro. Si tú no sabes, tú no tienes intimidad de Dios, ¿cómo vas a saber qué va a pasar mañana? Solamente Dios conoce el futuro. Dice en el 6:14, hazte un arca. Dios le está dando en esta palabra un mandato, y harás aposento en el arca. ¡Wow! Había un plan de destrucción sobre la tierra. El Señor ya tenía determinado por la justicia de un hombre, por el corazón recto de un hombre. Dios lo tomó en cuenta, como dice la palabra anteriormente que les dije.
él no alardeó de su corazón. Él solamente escuchó la voz de Dios y accionó la palabra conforme a lo que Dios le estaba dando. Dios le estaba diciendo que venía un plan de destrucción. Y él solamente dijo, Señor, dame la parte que me toca a mí para yo poder hacer lo mío. Más adelante dice el Señor, construye un arca. Más adelante en los siguientes capítulos se desenvuelve la trayectoria de lo que sucedería con el hombre. Comenzó Noé a construir el arca, a hacer conforme a los lineamientos. ¿Qué tamaño sería la construcción del arca? La cantidad de aposentos que construiría, todo conforme a lo que Dios le estableció. Asimismo hizo Noé. Noé nunca consultó carne ni sangre. Noé no fue a buscar un comodín, la palabra. Conforme a lo que Dios dijo, construyó el arca. ¿Por qué? Porque él sabía que verdaderamente era Dios. Se dejó mover por la palabra direccional de Dios. Qué mejor ejemplo de carácter. ¡Wow! Definitivamente ese hombre estaba seguro que él era un hijo de Dios. Verdaderamente ese hombre sabía que era un hombre de Dios, seguro, y determinó que él no se iba a perder, aunque independientemente de lo que alrededor estaba pasando, él no pensó en morir con ellos. Él se pegó a la voz de Dios para poder recibir de Dios el galardón. Dice en el 6:17, y he aquí que yo traigo un diluvio. Wow, en ese tiempo nunca había, dice la escritura en Génesis, que nunca había habido lluvia sobre la tierra. Mira lo que dice en el 17, y he aquí que yo traigo un diluvio de agua, destruir toda carne en que haya espíritu del cielo. Todo lo que voy a hacer con la tierra, todo lo que está en la tierra morirá. Mi hermano, tremenda revelación. Este hombre tenía tremenda revelación entre pecho y espalda. ¿Por qué? Porque no tenía opción, solamente tenía que accionar lo que Dios estaba diciendo. ¿Por qué? Porque ya Dios había dicho que iba a acabar con todo, no era un juego. En el 6:17 dice que terminaré, destruiré. No estaba hablando cualquiera, el creador del cielo y de la tierra estaba diciendo que iba a destruir a toda carne. Había ya un plan. Ya Dios había dispuesto destruir todo lo que estaba en la tierra, que muriera, lo dice en el 6:17, léelo en la escritura. Está en Génesis 6:17. Dice en el 18, mas estableceré mi pacto contigo y entrarán en el arca tú y tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos entrarán contigo. Wow. Definitivamente ahí se cumplió la palabra. Galardonó a Noé. ¿Por qué? Por haber escuchado la voz de Dios. Mi hermano, muy difícil muchas veces son las palabras que Dios nos da. Muchas veces aún para nuestra propia mente humana. Que yo, Dios mío, ¿y cómo va a hacer esto? Y me río y yo digo, Dios mío, Señor, me metí en unos apuros. Mi hermano, pero no le pongo la lógica, porque si le pongo la lógica caigo en pecado. Caigo en razonamientos humanos. Dios no me va a venir a dar explicaciones el por qué lo va a hacer, simplemente me está dando una orden. Si yo soy sierva de Dios, solamente tengo que hacer lo que le está diciendo. No ponerme a estar esperando 20 millones de confirmaciones, como a veces esperan que Dios le confirme, como hizo Gedeón. Gedeón todavía tuvo el valor de decirle, confírmame si eres tú. Y así cada vez que Dios le daba una palabra esperaba confirmación. No, mi hermano, si usted verdaderamente tiene intimidad con Dios, si usted está formado en el carácter de Dios, si usted está alineado con el poder del Santo Espíritu de Dios, usted muchas veces no tiene que estar esperando confirmaciones. Simplemente sea obediente. No vaya a caer en lo que pasó con Saúl, por querer a veces meterle la lógica. Saúl pecó, perdió su gran ministerio, hermano, y tuvo consecuencias. El dolor de ese hombre, aún sus hijos se le levantaron, tuvo que pagar consecuencias de muerte. ¿Por qué? Porque él metió su lógica y él desobedeció la voz de Dios. Muchas veces obedecer la voz de Dios duele. Duele porque tenemos que humillar esta carne. Esta carne muchas veces no quiere hacer la voluntad de Dios. Muchas veces el Señor me ha enviado a lugares que yo no quiero ir. Me ha tocado viajar a lugares y he orado y me he arrastrado en el suelo en mi aposento y le he dicho, Señor, no quiero ir porque me cuesta. Y me dice, ¿por qué? Por veces simplemente es la voluntad de Dios, no es mi voluntad. Muchas veces Dios me ha enviado a viajes que yo no he querido ir y he llorado porque yo tengo 2 bebés que me ha tocado dejar mis bebés en mi casa, con mi esposo, con mi hermana, con personas que me ayudan, pero mi hermano me ha tocado. ¿Por qué? Porque esa es mi carne, ahí están mis sentimientos y Dios no se mueve en sentimientos.
cumplimiento, Dios es un Dios de propósito, Dios es un Dios de lineamiento, Dios es un Dios de obediencia. Es conforme a lo que Él está diciendo, no es lo que yo pueda creer, lo que yo pueda pensar. Tengo que accionar para poder estar hoy en esta tarde llevándote esta palabra. Tuve que haber sido procesada, tuve que haber sido formada, mi carácter como cristiana tuvo que haber sido probado para poderte hablar qué es el carácter de un cristiano. ¿Por qué? Porque mis convicciones no dependen de lo que la gente piense de mí, no depende de lo que nadie opine de mí, depende de la palabra de dirección, depende de la que el Espíritu de Dios me da. Así como Noé, me he movido conforme a lo que el Espíritu de Dios me ha dicho y hacer. Muchas veces a mi propio pensamiento me ha confrontado porque lo he hecho, ¿por qué? Pero igual de eso, lo he hecho. ¿Por qué? Porque sé que es Dios. Hay algo por allá, mi hermano. Hay un mundo que sobre eso puedan ver. Hay algo más allá, mi hermano. Hay un mundo que está condenado. Satanás tenemos jugando a ser diablo. Él sabe que podemos levantar porque Jesucristo pagó el precio por caer por mí. Pero Él no, Él está condenado. Mi hermano, no caigas por mí. Pero Él no, Él está condenado. Mi hermano, no caigas en el juego de Él. Él es padre de mentira. Congregación queriendo jugar a ser diablo, y Él vino para dañar, para robar, para quitar, jugar a ser diablo. Él vino para dañar, para robar. Hermano, despierte en esta tarde. El llamado que el Señor, hermano, despierte en esta tarde. El llamado que el Señor te está haciendo. Busca la intimidad. No andes diciendo, no seas imprudente. Razonando, la lógica muchas veces nos traiciona. La vida no estés razonando, la lógica muchas veces nos. Mi hermano, el corazón muchas veces también es traicionero. Mi hermano, el corazón. Así es que hace Dios. Así como le dio a este hombre contigo. Así es que hace Dios. Ese dudado, eso le dio a este hombre. Mi hermano, si este hombre en aquel, ¿usted cree que usted y yo estuviéramos, si hubiese puesto a esperar confirmación de Dios? ¿Usted cree que usted y yo estuviéramos aquí ahorita? Mi hermano, no sabemos qué hubiese pasado. ¿Por qué? Porque le dio un lineamiento, le dio una orden y le dijo, construye un arca. No le dijo, Noé, te voy a consultar si queréis abrir y hacer el arca. No le consultó, le dio una orden. Por medio de esa orden, y él se rigió por lo que el Señor le dijo, fue que él pudo conseguir la salvación. Y aún, no porque su familia era recta, no lo dice la Escritura, porque dice que la violencia estaba allí, dice que la tierra estaba corrompida, o sea que la familia de Noé tampoco estaba muy en la presencia que digamos, pero ¿qué? Ganaron la salvación. Mi hermano, cuando usted y yo estamos en la brecha por nuestra familia, por nuestra congregación, por nuestros vecinos, por nuestras iglesias, por todo lo que Dios te ponga a orar, mi hermano, si usted está en la brecha no va a haber diablo, no va a haber espíritu, no va a haber nada que nos vaya a hacer que nosotros nos desviemos de lo que el Señor quiere hacer. Mi hermano, aférrese al Señor, abrácese al Señor, deje de moverse por los sentimientos. Están en la carne. Mi hermano, las tentaciones están en la carne. Seguimos en nuestro segundo corte con este tema de alabanza y seguimos. Palabra que cambie. Dios te llama, está ahí. Prepárate a conquistar.
naciones alcanzar, a declarar palabra de fe y al cautivo proclamar que este es el tiempo de ver lo que Dios tiene hoy para tu vida, de hablar palabras para que otros cobren vida y declarar que así sucederá. Este es el tiempo de gritar fuerte que los muros hoy se caigan, de hablarle a la peña y que brote el agua y declarar que así sucederá, sucederá. Cosas grandes Dios tiene para ti, hoy debes tú vivir creyendo solo así. Prepárate a conquistar, a las naciones alcanzar, a declarar palabra de fe y al cautivo proclamar que este es el tiempo de ver lo que Dios tiene hoy para tu vida, de hablar palabras para que otros cobren vida y declarar que así sucederá. Este es el tiempo de gritar fuerte que los muros hoy se caigan, hablarle a la peña y que brote el agua y declarar que así sucederá. Tiempo de levantar los muros caídos, tiempo de conquistar aquello que has perdido, tiempo de mirarte como Dios te ve. Este es el tiempo de ver lo que Dios tiene hoy para tu vida, de hablar palabras para que otros cobren vida y declarar que así sucederá. Este es el tiempo de gritar fuerte que los muros hoy se caigan, de hablarle a la peña y que brote el agua. Este es el que así sucederá. Este es el tiempo de ver lo que Dios tiene hoy para tu vida, de hablar palabras para que otros cobren vida y declarar que así sucederá. Este es el tiempo de gritar fuerte que los muros hoy se caigan, de hablarle a la peña y que brote el agua. Aunque se levanten mil gigantes, aunque se levanten mil gigantes contra mí, no temeré. El enemigo no Seguimos podrá. en tu programa radial Caminando en Fe, La Voz de Dios, dirigido por Glyn Naranjo, por tu dial 103.5 FM, La Voz del Pueblo. Estamos en esta tarde desarrollando el tema El carácter de un cristiano. Estamos en el corte anterior, estábamos hablando para los que se van en este momento integrando a escuchar nuestra emisora. Estamos hablando de Noé, cuando Noé, Dios le advierte que venía un diluvio sobre la tierra. Dios le dio una palabra de revelación a este hombre, que él tuvo que accionar conforme a lo que Dios le había dicho para poder él así recibir, entrar en el arca, él y su familia. Dice en Génesis 7, comienza a hablar del diluvio. Mi hermano, le voy a dar 2 versículos para que los desarrolles y los estudie en su casa. Es bueno que usted le pida revelación al Espíritu Santo. No se conforme solamente con lo que le estamos dando acá en la radio, vaya a la Escritura. Vaya a la palabra de Dios y pídale al Espíritu Santo de Dios que le revele completo todo lo que está allí, porque para eso está escrito, para que usted aprenda. En el capítulo 6, 7, 8 y 9 de Génesis habla todo esto, lo que pasó en ese tiempo con el varón Noé. Dice la palabra en el capítulo 7 que se cumplió la palabra profética que Dios le había dado a Noé. Llegó el tiempo del diluvio. Le dijo Dios, porque pasado aún 7 días yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches, y raeré sobre la faz de la tierra
todo ser viviente que hice. O sea, Dios mismo que había hecho la creación, que había creado las plantas, los animales, todo eso. Había el hombre, por medio de un solo hombre que desobedeció. Entró allí la desobediencia, entró el mal, entraron todas las cosas que hoy vemos alrededor de nosotros, que a veces nos asombramos con las actitudes de muchas personas. Mi hermano, eso entró allí en Génesis. Cuando el hombre desobedeció a Dios, dice la palabra de Dios en Génesis 7:5, e hizo Noé conforme a todo lo que mandó Jehová. En el 7:11 dice, y fueron rotas las fuentes del gran abismo, y las cataratas de los cielos fueron abiertas. ¡Wow! Tremenda palabra de revelación. Cuando Dios le habló a Noé, aún no había pasado el diluvio, pero Dios le habló en futuro y le dijo, esto es lo que va a pasar, esto es lo que voy a hacer con la tierra. Y tuvo un hombre que creer que era Dios para poder accionar la palabra y que pudiese cumplir. Si el agua igualito llegó sobre la tierra y destruyó todo, pero si Noé no hubiese construido el arca, ¿qué hubiese pasado? Pero gracias a Dios que Noé fue sabio y escuchó la voz de Dios. Se dejó direccionar por lo que Dios le había dicho. Nos dice la palabra de Dios en 7:23. Así fueron destruidos todo ser viviente sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia. Y solo quedó Noé con los que andaban con él dentro del arca. Wow. Definitivamente, tremenda palabra de revelación. Para la mente humana, me imagino los hombres de aquel tiempo, no está loco. Está diciendo que se va a acabar el mundo, que no sé qué, que había un diluvio, jajaja, y nunca había llovido sobre la tierra. Tremenda palabra, mi hermano, una palabra que los confrontó. Lamentablemente, cuando se dieron cuenta que era verdad, era demasiado tarde, ya el arca estaba cerrada. Solamente Dios le había dado el privilegio de subirse en ese arca a los que Dios había diseñado, a esas personas que escucharon su voz. Bueno, a esas personas no, porque estoy hablando en plural. En fin, si él no hubiese escuchado por medio de él, por medio de ese hombre que fue valiente, su familia recibió. O sea que aún nosotros, ¿verdad? Y nuestra familia reciben de Dios, reciben la bendición. Si usted escucha la voz de Dios y le sigue, pero si usted no escucha lo que el Señor dice, imagínense las consecuencias que le pueden venir. Dice en el 9, el pacto de Dios con Noé. Y dijo Dios a Noé y a sus hijos, le dijo, fructificaos y multiplicaos y llenad la tierra. Por medio de ellos se llenó la tierra, por medio de ellos que escucharon la voz de Dios. En este momento nuestra hermana Frangélica Romero nos va a estar hablando de otro gran hombre maravilloso de la Escritura, que es nuestro amado Abraham. Pasan los años y seguimos hablando de Abraham. ¿Por qué? Porque Abraham también tuvo que pagar un precio, tuvo que ser procesado en su carácter humano y tener verdaderamente identidad como hijo de Dios, saber que era Dios el que le hablaba, para poder atravesar cada una de las cosas que Abraham tuvo que pasar. Bueno, mi hermana Frangélica, ¿qué nos tienes al respecto? Buenas tardes, querida audiencia. Mi nombre es Frangélica Romero. Quiero de verdad saludarlos y primeramente darle las gracias a nuestro Señor Jesucristo, porque Él es el que nos pone donde Él nos quiere poner, porque Él es el que nos lleva a estar en este lugar. Pues le damos la gloria y la honra a Él. Y en este momento, como dice mi hermana Glini, yo le quiero hablar de ese gran hombre Abraham. Dice la palabra de Dios en Hebreos 11:17, que dice, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y él que había recibido las promesas, ofreció su unigénito. Verá aquí que el gran Abraham fue probada, su carácter fue probado cuando él sacrificó al Señor. O sea, él vio a que ofrecía, pero él tenía la certeza, tenía la testimonio. Voy a hablar de, no, yo conozco un testimonio, no, le voy a hablar de mi testimonio. Mi fe fue probada, mi carácter fue probada, mi fe fue probada, mi carácter fue probada cuando mi hija murió.
Mi hija murió y yo no entendía el por qué estaban pasando las cosas. O sea, yo le decía, Señor, ¿qué pasa? No entiendo. Yo tenía la identidad de hija de Dios, del Dios Altísimo. Yo tenía el carácter, la seguridad de que lo que estaba pasando estaba bajo la voluntad de Dios. De que lo que estaba pasando era parte de un propósito. De que a pesar de que mi hija había muerto, yo sabía que Dios iba a proveer. Dios tenía el control de todo. Dios iba a tener yo fui capaz de ver todo. Dios iba a tener el control a mi familia y decirle, mi hija no está muerta. Médicos a mí, y yo me le enfrenté a los médicos y hasta último momento cuando yo vine a ser a mí, y yo me le enfrenté a los médicos y hasta último momento cuando yo vine a ser fue probada, porque yo tenía la certeza de que el Señor fue probada, porque yo tenía la certeza de que el Señor la podía revivir. Yo no sé cuántos han pasado por eso y han tenido la fe y le han creído al Señor y el resultado ha sido negativo. No te desesperes, hermano, no te desesperes, porque Dios tiene el control. Todo ha sido parte de un propósito, el propósito de Dios. Yo tuve el carácter, la fe de decir, no importa, venga lo que venga, yo sigo confiando en mi Señor, porque Él es el único que tiene el control y Él es el único, hermana, que te puede dar la respuesta a lo que tú estás esperando. Aclama a mí, yo te responderé, dice Jeremías 33:3. Hermana, confíe en el Señor, hermano, confíe en el Señor, tenga la certeza, tenga la fe de que sea lo que sea por lo que estemos pasando, el Señor tiene el control. Dice que Abraham fue probado cuando fue y sacrificó a su hijo, siendo él que el Señor le había dado la promesa de que iba a ser padre de muchedumbre, padre de multitud, y yo me imagino que él decía, Señor, ¿y cómo será esto? Si mi único hijo lo tengo que sacrificar. Pero él dijo, Dios proveerá. O sea, él dijo, Dios tiene el control. Amén. Entonces yo con esto, ¿verdad? Le sigo hablando de Abraham. Quizás en este momento están pasando por dificultades difíciles, has perdido un hijo, no importa, mi hermano, Dios tiene el control de todo. Dios te va a respaldar. Hubo un momento que el Señor probó mi carácter y me dijo que saliera de la vida de una persona. Y yo le dije, Señor, pero si vos me habéis dicho esto. Y él me dijo, apártate. Y yo no entendía. Y yo le dije, me recuerdo que mi hermana Glini me dijo, vamos a orar porque el Señor hoy te va a hablar sobrenaturalmente, de tal manera que vos vayas a saber que es Dios. Hermano, el Señor me estaba mandando apartarme de mi esposo. Y yo le decía, Señor, pero si vos me dijiste esto. Y el Señor me dijo, soy yo, quédate tranquila porque yo tengo el control. Y recuerdo que me fui un miércoles a mi iglesia. Y el pastor Jorge Villasmil dijo, el Espíritu Santo de Dios me dice que hay una persona que tiene que tomar una decisión difícil. Yo alcé mi mano y comencé a llorar y yo dije, Señor, no puedo mirar para otro lado. Yo tuve la certeza, tuve el carácter de saber que era el Señor. No me moví por sentimiento, no me moví por emociones. Aunque nos duela el proceso, aunque nos duela la decisión que tengamos que tomar, el Señor tiene el control. El Señor te va a respaldar y vas a poder ver la gloria de Dios cuando tú tomes esa decisión. Yo tomé la decisión, en el momento no entendía, pero el Señor me fortaleció, el Señor me dio paz y yo pude entender que venía de parte de Dios. Hermano, tome la decisión que tenga que tomar, no importa la decisión que sea, Dios tiene el control, Dios está contigo, Dios se va a glorificar. Bueno, en esta hora le damos gracias y le damos nuevamente el pase a mi hermana Glini. Bueno, le damos gracias al Señor porque definitivamente a veces tenemos que pasar por procesos dolorosos, mi hermano, porque no es igual decir, sí, yo tengo identidad como hijo, yo tengo el carácter de un hijo de Dios, mi hermano, que ser procesado en la mano del gran alfarero, del Rey de Reyes, que muchas veces el proceso es doloroso, pero eso que hoy nos está doliendo, mañana va a ser testimonio para muchas personas que hoy están pasando. Mi amada audiencia, hoy en esta tarde, bueno, este testimonio, el Señor cuando me dijo que la trajera acá a la radio, yo dije, bueno, definitivamente, Señor, no es solamente ir a la radio, tienes que estar viviendo. Una de las cosas que dice nuestro pastor, no es decirlo, es vivirlo, que lo que nosotros hablemos vaya conforme a lo que vivimos. No es solamente decir yo esto, yo aquello, no, vivirlo para poder en el mundo espiritual, ¿verdad?, tener identidad y poder hablar y que aún esas cosas, ¿verdad?, sepan que nosotros tenemos
en el carácter formado, hemos sido procesados por Dios, y que verdaderamente todo lo que en ese momento estábamos pasando, lo tuvimos que pasar. ¿Para qué? Para que el nombre del Señor sea glorificado. ¿Por qué? Porque ella tuvo que pasar por ese proceso. ¿Para qué? Para saber que el que la está procesando y llevando a un nivel mayor, cada uno de nosotros tenemos promesas. Ella tiene promesas grandes y maravillosas, ¿verdad? Pero que se van a cumplir conforme al llamado, a lo que Dios ha dicho y a la obediencia que ella tenga, de caminar conforme a lo que el Señor tiene para su vida y alineada al poder de la palabra, porque no es solamente decir yo soy hijo de Dios, es vivir como un hijo de Dios. Bueno, vamos a estar desarrollando el tema maravilloso, el tema de Abraham. Verdaderamente el Señor nos nutre, nos da fortaleza cada día, porque no solamente es leerlo, esta palabra, ellos pasaron por eso para que usted y yo hoy podamos decir que también se puede, porque dice la palabra, todo lo puedo en Cristo que me fortaleza. El Espíritu de Dios también estaba sobre estas personas también tuvieron que ser procesadas muchas veces. Vamos a estar hablando del proceso de Abraham, maravilloso el proceso de Abraham, pero por medio de Abraham, aquí estamos nosotros, estamos ganando la promesa. Amén. Viviendo conforme a la promesa de Abraham. Dios promete a Abraham un hijo. Dice la palabra de Dios en el 15, después de estas cosas vino palabra de Jehová a Abraham en visión. No temas, Abraham, yo soy tu escudo, tu galardón será sobremanera grande. Respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás, siendo yo aún sin hijos? Y el mayordomo de mi casa, ese Damaseno, Eliezer, dijo también a Abraham, mira, que no me has dado prole. Ahí Abraham le estaba hablando a Dios y le dice, Señor, me estás hablando de descendencia. ¿Cuál descendencia? Si aún no tengo hijo, me va a hacer heredero un criado, según la ley de ellos. Y le dice el Señor a Abraham, luego vino palabra de Jehová, diciendo en Génesis 15:4, luego vino palabra de Jehová diciendo, no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó Abraham a Jehová, y le fue contado, dice aquí la escritura, en Génesis 15:6, por justicia. ¡Wow! Definitivamente. Luego nos habla, Dios le comienza a prometer en el 18, promesa del nacimiento de Isaac. Era el nombre del varón que Dios le iba a dar. Seguía Dios prometiendo, pasaba el tiempo y aún Abraham sin hijo, y Dios seguía diciendo que iba a ser padre de multitudes. ¡Wow! Nos dice luego en el 22, cuando ya nace Abraham, ya Abraham es un hombre, ya habían pasado varios años y Dios había cumplido la promesa. Miren tremenda prueba que le hizo Dios a Abraham. En el 22, Génesis 22, dice la palabra de Dios, Dios ordena a Abraham que sacrifique a su hijo. Cosa loca, después que ya Dios le da un hijo, que no le da una promesa de un hijo, nace el niño es criado por ese padre, gozoso de saber que tiene un hijo. Pero hermano, había una promesa mayor en ese niño llamado Isaac. ¿Cuál era? Que él iba a ser padre de multitudes. Dice la palabra de Dios en Génesis 22:7. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Dios le había dado en los capítulos anteriores, le había dicho el Señor que sacrificara a su hijo. Sacrificar, mi hermano, le estoy hablando de muerte. Muerte, o sea, no es un sacrificio normal, común y corriente. Le estaba diciendo que matara a su propio hijo. Mira lo que dice la escritura en el 8. Y le respondió Abraham a su hijo, Dios proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. Iban juntos. Cuando llegaron al lugar que Dios había dicho, edificó allí Abraham un altar. Definitivamente Abraham se movía en fe. Tenía un carácter desarrollado como hijo de Dios, donde a pesar de que él iba a hacer algo grande allí, estaba edificando un altar. Compuso la leña, ató Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Dice en el 10, y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. O sea que estaba su hijo allí atado, vendado, lo tenía amarrado como un cordero para matarlo, lo iba a degollar. Dice en el 11, entonces el ángel de Jehová
le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Wow, tremenda palabra, mi hermano. Si lo llevamos a lo natural, ni usted ni yo somos capaces de matar a un hijo. Es mentira, no lo somos. A veces cuando medio los castigamos por algo, le pegamos, nos duele. Conti más matar a un hijo. Verdaderamente el corazón de Abraham estaba formado por Dios. Y le dijo el ángel de Jehová y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque yo conozco que temes a Dios, por cuanto no rehusaste tu propio hijo, tu único hijo. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, he aquí a su espalda un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Así conforme a lo que dijo Abraham al principio, Dios proveerá hijo. Dios proveerá, así como Dios le habló a Abraham, ¿verdad? Sacrifica a tu hijo. Abraham sabía que Dios tenía el poder de la vida y de la muerte. Abraham sabía que Dios tenía el poder para revivir a su hijo. Que el que era capaz de decirle que lo quitara, también era capaz de darle la vida. Dice: y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto, dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, como la arena que está en la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de tus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Y volvió Abraham a sus siervos, y se levantaron y se fueron juntos a Beerseba, y habitó Abraham allí en esa ciudad. Mi hermano, esta palabra es grande y poderosa, porque tuvo que ser probado con fuego, tuvo que haber sido probado. Abraham, aún su corazón, porque una cosa es que él hubiese dicho: Dios proveerá, y otra cosa era lo que él estaba sintiendo, otra cosa era lo que su corazón estaba sintiendo. Aún su hijo Abraham fue capaz de dar. ¿Para qué? Para que Dios glorificara su nombre, se cumpliera la palabra. Y Dios no tocó al niño, Dios fue fiel. Dios no tocó a Abraham. ¿Qué hizo Dios? Resguardó a Abraham y le dijo desde el cielo: no lo mates. Él es sabido que escucha la voz de Dios. Mi hermano, no pongas la mirada. Si Dios te ha dado una palabra, te ha dicho que haría de ti cosas grandes, no dudes, mi hermano. Por lo menos en mi caso me ha tocado muchas veces llorar porque me menospreciaba como persona y decía: Señor, ¿cómo lo voy a lograr? Mi hermano, hasta que Dios desarrolló en mí la identidad, desarrolló en mí el carácter como hija. Ahora camino de una forma diferente, mi pensamiento, como dice la Biblia, conocerán la verdad y la verdad los hará libre. Dios tuvo que libertar mi mente, mi corazón, mi espíritu, para poder hoy estar aquí sabiendo que lo está haciendo Dios, sabiendo que Él es fiel, que Él va a cumplir, que aunque en el momento que me envía a hacer cosas no sean naturales y sea visible, así como no es, mi hermano, se va a cumplir. Solamente soy de las que voy y hago lo que Dios me dice y espero el cumplimiento de la palabra profética, porque Dios es Dios. Dios no me va a dejar avergonzada. En este momento, mi hermana Yulene nos va a estar compartiendo una porción de la palabra. Le damos gracias a Dios, bendito, porque verdaderamente cosas grandes y maravillosas Él está haciendo. Mi hermano, otro de los ejemplos grandes y maravillosos fue el de Jesús. Lo dice en el libro de Mateo 4, cuando Jesús fue tentado. Mi hermano, lea la escritura y dígale al Señor que le revele por medio de esta palabra. Jesús, el Señor aquí en esta palabra fue tentado. El enemigo lo tentó y le decía: si tú eres hijo de Dios, dile a estas piedras que se conviertan en pan. Lo tentaba y él le hablaba con la palabra. Él no tuvo por qué mostrarle al enemigo que él era hijo de Dios. Él sabía que él era hijo de Dios. Él tenía identidad. Él estaba formado en el carácter de Dios como hijo de Dios. Verdaderamente él sabía. Así fue en cada una de las cosas que él hacía.
Todo lo que Jesús hacía era alineado por el Espíritu Santo. No esperaba confirmaciones, no esperaba que nadie le dijera que lo hiciera, simplemente caminaba. Muchas veces lo quisieron apedrear, muchas veces lo quisieron matar, pero no lo pudieron tocar. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios estaba sobre él. El Espíritu de Dios estaba sobre él. Entonces le damos gracias al Señor, ¿verdad? En esta tarde, porque por medio de esta palabra, de esta porción de la palabra, la próxima semana vamos a estar desarrollando el tema, porque verdaderamente, mi hermano, es un tema bastante largo, pero maravilloso, que nos va a hacer crecer, que nos va a edificar, y que el Señor nos va a alinear nuestro corazón, nuestra mente, a lo que el Señor quiere hacer con nosotros. En esta hora vamos a estar saludando, ¿verdad?, a nuestros hermanos Jacqueline Nava, Giovanni Cantillo, Irma, y al hermano Víctor, que están en sintonía, y a todos los que están allí, nuestros amados oyentes, a mi amada hermana que me escribe mensajes, siempre pidiendo oración. Le damos gracias a todos los que están allí pendientes, porque verdaderamente este espacio ha llegado para bendecir aún nuestras propias vidas, porque definitivamente lo que Dios está haciendo, mi hermano, es sobrenatural. Vamos a estar orando por ustedes también, porque por medio de la palabra, ¿verdad? Váyase a la Escritura, mi hermano, lea estas porciones que hoy hemos compartido con usted, para que el Señor le pueda revelar, porque este tema es más largo. Lo que es el carácter de un cristiano no solamente es hablarlo, es vivirlo. Vamos a estar desarrollando más adelante nuestro cuarto programa. Vamos a estar desarrollando el carácter de un cristiano, lo que Jesucristo vivió. Qué mejor ejemplo que lo que nuestro Señor vivió. Él es el mejor ejemplo a seguir de un carácter, de lo que es la formación como hijo de Dios. Padre y maravilloso Rey, en esta hora, Señor, nos presentamos delante de ti, amado Dios, agradeciéndote, Señor, que estamos aquí unidos como hermanos, Señor, trayendo tu palabra, compartiendo, Señor, esta palabra de refrigerio, que yo sé, Señor, que va a traer, Señor, a nuestros hermanos fortaleza. Señor, les va a dar a ellos, amado Dios, un nivel mayor de intimidad contigo, de fe, para que ellos puedan allí, Señor, donde están, llegar a una intimidad contigo. Espíritu Santo de Dios, comienza a tocarlo, comienza a moverte con poder en sus corazones, comienza a sanar, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Que seas tú como un bálsamo, como una medicina, Señor, a su alma. Sana las heridas, Señor, sana su corazón. En el nombre poderoso de Jesús declaramos libertad sobre su mente, sobre su corazón. Mi hermano, en esta hora el Espíritu Santo de Dios me inquieta si quieres en tu corazón verdaderamente recibirlo como tu Señor y como tu Salvador, quieres hacer una oración personal, vamos a hacer esta oración. Repite después de mí: Señor Jesús, estamos en esta hora reunidos en tu nombre. Yo hoy te acepto como mi Señor, como mi Salvador. Inscribe mi nombre en el libro de la vida, para que cuando tú vengas o yo vaya, podamos encontrarnos. Me arrepiento de mis pecados. Ayúdame a caminar. Dile, mi amada audiencia: Señor, ayúdame a caminar alineado a tu voluntad. Y solamente contigo lo voy a poder lograr. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Te damos, Señor, las gracias porque nos permites estar en esta tarde, Señor, llevándole a esta audiencia palabra de refrigerio. Mi amada audiencia, te voy a dejar el número de teléfono para que te estés contactando con nosotros para cualquier petición de oración. Mi hermano, la Biblia dice que para el que cree todo es posible. Hoy estamos caminando en fe por medio de ¿qué? De la palabra. ¿Qué creímos? La palabra que el Señor envió. Le damos gracias a cada uno de los que están allí. Te invitamos a que leas la palabra, los versículos que dimos: Génesis 6, 7, 8, 9, el libro de Génesis capítulo 22, donde habla de Abraham, lo que hizo Dios con Abraham. Lee, mi hermano, la escritura, donde Jesús fue tentado, Mateo 4. Léelo completo, mi hermano, para que el Señor te revele, para que por medio de la palabra tú puedas llegar al nivel de intimidad que Él quiere tener contigo. Te damos gracias por estar allí, porque sabemos que ha sido de bendición para ti, como hoy fue de bendición para nuestras vidas. Vamos a estar escuchando una alabanza para que sea glorificado el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Tocar mi
luz de Jesús y las tinieblas se llevó. Me ha llenado de su amor, me ha librado del terror, camino a tierra de bendición. Tierra que fluye leche y miel, es una casa llena de su bien. Aquella familia que yo anhelo tener, Él me la entregará, nadie lo va a detener. ¿Y quién podrá detener al poderoso Jehová? Su promesa me cumplirá, lo que Él ha hablado eso será. No tengo duda, voy a conquistar. Mi destino es la gloria, la prosperidad, la felicidad la tengo en Jehová. Soy destinado para impactar, destinado para impactar. Mi destino es la gloria, la prosperidad, la felicidad la tengo en Jehová. Soy destinado para impactar, destinado para impactar. Llegó la luz de Jesús y las tinieblas se llevó. Me ha llenado de su amor, me ha librado del terror, camino a tierra de bendición. Tierra que fluye leche y miel, es una casa llena de su bien. Aquella familia que yo anhelo tener, Él me la entregará, nadie lo va a detener. 103.5 FM. En la voz del pueblo nos afianzamos como comunidad. 3:59. El siguiente es un programa tipo A que contiene lenguaje, salud, sexo y violencia que puede ser escuchado por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de padres, madres, representantes o responsables. Aunque se levanten 1000 gigantes contra mí, no temeré. El enemigo no podrá tocar mi fe, porque Dios me ha cambiado el nombre y me hizo su hija. Y hoy soy cabeza y no cola, y ahora vivo de gloria en gloria. Hoy me apodero de lo que a mí me pertenece, lo que me has quitado me lo devolverás con creces, porque Dios me hizo su hija, y con los hijos de Dios nadie se mete. Hoy me apodero de lo que a mí me pertenece, lo que me has quitado me lo devolverás con creces. Dios me hizo su hija, y con los hijos de Dios nadie se mete. Él me hizo coheredera juntamente con Él. Estamos en esta tarde en el programa Caminando en Fe, la voz de Dios por Glini Naranjo. En este momento vamos a estar llevando este programa. En la coordinación, Saúl González. En los controles y sala técnica tenemos al pastor José Fernández. Tenemos en esta tarde tenemos como invitada a nuestra hermana Frangélica Romero, y seguimos en compañía de nuestra hermana Yuleni Chirino. Ellas nos van a estar acompañando en esta tarde. Vamos a estar desarrollando un tema muy hermoso que el Señor trajo a nuestras vidas, en el cual yo sé, mi hermano, que en este día el Señor te va a dar mucha palabra, te va a traer palabra de consuelo, refrigerio a tus huesos, para que entiendas en qué nivel, en qué tiempo estás viviendo, cuál es tu tiempo con el Señor. Este es el tiempo que Dios ha preparado para ti, para darte dirección, para que tú te puedas alinear a su voluntad.
Vamos a estar efectuando una oración poniendo al Rey de Reyes en primer lugar para que sea Él el que tome el control absoluto de todo. Vamos a estar llevando esta oración en el nombre poderoso de Jesús. Señor, en esta tarde te damos gracias, maravilloso Rey, porque nos permite, Señor, estar aquí unidos, Señor, en armonía como hermanos, como a ti te agrada, Señor, llevándole a esta amada audiencia, Señor, una palabra direccionada por ti. Espíritu Santo de Dios, toma el primer lugar. Desde ya declaramos los aires libres en el nombre de Jesús. Declaramos esta emisora que es instrumento en tus manos con poder y gloria, que solamente tú, Espíritu Santo, tienes el poder para hacer conforme a tu voluntad. Señor, ponemos a cada uno de nuestros oyentes, amado Rey, que están allí, Señor, que también tienen una necesidad. Desde ya los ponemos en tus manos para que esta palabra, Señor, sea de despertar, sea, Señor, para direccionar, para que sea de consuelo, refrigerio a sus huesos. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Espíritu Santo de Dios, porque si tú no estuvieses en nuestra vida, nada fuese igual. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mi amada audiencia, en esta tarde vamos a estar hablando sobre nuestro tema en esta tarde es el carácter de un cristiano. Nuestros programas anteriores estuvimos hablando sobre la fe, una hija de Dios, en la identidad de un hijo de Dios, un hijo o una hija de Dios. En esta tarde te traemos el carácter de un cristiano. Primeramente, antes de saber qué es el carácter de un cristiano, vamos a estar definiendo qué es el carácter. ¿Qué significa el término carácter? Nos habla que el carácter es el conjunto de cualidades, circunstancias por las que una persona o una cosa se distingue de los demás. Es una manera de ser o de reaccionar de las personas. Es la firmeza de ánimo, es la energía, la templanza, es la señal o marca de un individuo. Es el conjunto de rasgos que identifican la naturaleza, la esencia de forma de obrar y de pensar de una persona. Esto es un concepto que lo estuvimos desglosando al nivel secular, pero ahora vamos a hablar qué es el carácter de un cristiano. Acá nos habla qué es la forma, ¿verdad?, que lo identifica, es un conjunto de características que la identifica de los demás. Bueno, primeramente, si usted, mi hermano, es hijo de Dios, si usted tiene el carácter de Dios, usted va a ser conforme a lo que la Escritura establece, porque allí es donde está reflejado el carácter de un cristiano. ¿Cómo? Con cada uno de los líderes, grandes líderes que estuvieron en la antigüedad, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Tenemos personajes maravillosos como lo fue el famoso Noé. Tenemos también a Abraham, tenemos al patriarca José, que fue un personaje maravilloso que tuvo que pasar por muchos procesos para cumplir las palabras que Dios le había dado en su vida. Tuvo que ser formado su carácter como individuo para poder así llegar al cumplimiento de lo que Dios había establecido para ellos. Pero uno de los mejores ejemplos que nos deja la Escritura es Jesucristo. Para mí Jesucristo es uno de los personajes que verdaderamente en Él se cumplió lo natural y lo sobrenatural. ¿Por qué? Porque Él, al igual como tú y como yo, también fue carne. Pero Él vino, ¿verdad?, a esta tierra con un propósito establecido por el Padre. Si Él no se hubiese dejado direccionar por el Santo Espíritu de Dios durante toda su travesía, durante todo su proceso, Él hubiese fallado. Pero Él todo el tiempo estuvo direccionado por el Santo Espíritu de Dios. Él se dejó mover conforme a lo que Dios le hablaba. No por lo que veían sus ojos, no por lo que escuchaba, por el entorno. Porque en ese tiempo Jesucristo estaba en un tiempo donde había muchas doctrinas religiosas. Y Él se enfrentó contra todo ese tipo de situaciones. ¿Por qué? Porque Él estaba seguro, Él tenía un carácter, Él estaba siendo formado desde niño por el Espíritu Santo de Dios para que Él pudiera cumplir lo que Dios le había dado. Bueno, en este momento vamos a estar desarrollando uno de los personajes maravillosos que el Señor trajo a mi vida. Donde cuando comencé a leer la Escritura y Dios me hablaba en revelación sobre este personaje, verdaderamente podemos tenemos muchos ejemplos en la Biblia, pero hay personajes de la palabra, wow, que verdaderamente, como lo fue también Job. Hoy esta mañana compartía con mi hermana Frangélica, no es decir yo tengo carácter, yo estoy siendo formado por Dios, que vivir el proceso, mi hermano. No es igual vivir el proceso que decir yo estoy siendo procesado. Tenemos que saber identificar en cuál de los procesos estamos. Si apenas vamos a iniciar a ser formados en el carácter,
si nuestro carácter está siendo procesado por el Señor o ya nuestro carácter ha sido doblegado. ¿Por qué? Porque la naturaleza humana tiene que morir para poder hacer el cumplimiento de lo que Dios establece. Porque la carne muchas veces no se quiere sujetar a lo que el Señor dispone, pero Dios por medio de su palabra nos obliga. Si tú y yo dispusimos un día de servir al Señor, tenemos que dejarnos direccionar por lo que el Señor dice. Bueno, vamos a estar hablando en el libro de Génesis 6:9. Cuando Dios le habla a Noé, el Señor le habla y le da una palabra a Noé. En ese tiempo la Biblia nos dice que estaba Noé en un tiempo donde ya el hombre había transgredido, ya Eva y Adán habían pecado, ya habían corrompido la tierra. Por medio de ellos dos entró el pecado y se rompió el diseño que Dios había creado para la humanidad. Dice la palabra de Dios, en la tierra ya existía la maldad, el hombre por la transgresión y la caída de Adán. Dice la palabra de Dios en el libro de Génesis 6:9. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones con Dios. Y dice la palabra de Dios aquí en el 6:9 que caminaba Noé con Dios. Tremenda palabra, mi hermano, que caminaba con Dios. O sea, la intimidad de un varón que en ese tiempo, dice la palabra de Dios, que la tierra estaba corrompida a causa de la maldad y de la violencia que había en la tierra. Solamente un solo hombre tuvo un corazón alineado, un corazón justo conforme a lo que Dios estableció. Y por medio de su corazón, y que verdaderamente él tenía temor de Dios, el Señor hizo un pacto con ese hombre. Vamos a estar desarrollando en el libro de Génesis 6:11, dice, y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Estaba la tierra corrompida. Así también está en este tiempo. Estamos viviendo la tierra corrompida. Así también está en este tiempo. Estamos viviendo un tiempo peligroso donde las personas ni siquiera se preocupan por las cosas de Dios. La gente muchas veces anda de un lado hacia el otro sin poner en cuenta qué tiempo estamos viviendo. Es necesario, mi hermano, que usted y que yo estemos alerta, porque dice la Escritura que Jesucristo llegaría como ladrón en la noche. La Biblia nos dio muchas señales que el Señor vendría. No nos podemos dormir como dicen las mujeres insensatas, ¿verdad? Porque unas tenían las lámparas encendidas y las otras no las tenían encendidas. Mi hermano, si tú en este día tú tienes la lámpara apagada, hoy en el nombre de Jesús declaramos que tú vas a comenzar a despertar. Hoy esta palabra te va a confrontar, porque lamentablemente muchas veces el Señor nos tiene que confrontar para darnos cuenta que verdaderamente lo que Él nos está diciendo no lo estamos haciendo. Lamentablemente, mi hermano, para ser formado te tiene que doler. Muchas veces el proceso duele. ¿Por qué lo digo? Porque muchas veces esta carne se ha querido levantar y el proceso ha dolido y el Señor me ha sujetado. ¿Por qué? Por medio de la palabra. Me ha confrontado con la palabra. Me ha dicho, esto no es así, hazlo así. Yo, Señor, no lo quiero hacer, hazlo así. Y yo peleando con Dios, Señor, no quiero. Y el Señor igual no se mueve por mis pensamientos, por mis deseos, por mi naturaleza humana. Es conforme a lo que Él quiere hacer. Tengo que alinearme a lo que Él está diciendo para que se pueda cumplir lo que Él quiere hacer conmigo. Duele, claro que duele, mi hermano, pero la recompensa al final va a ser grande, va a ser maravillosa. ¿Por qué? Porque Dios va a cumplir en cada uno de nosotros el proceso, lo que nosotros tengamos que vivir de parte de Dios. El Señor va a ser fiel, las promesas están ahí, pero depende de ti y de mí que lo podamos alcanzar, porque por eso dice la Biblia que sin fe es imposible agradar a Dios. Es necesario que el que se acerque a Él, el que se acerque a Dios, crea que le hay, porque Dios es galardonador de los que le buscan. Cuando el Señor me dio esta palabra en revelación, Dios me dio esta palabra, Hebreos 11, comencé a escudriñar la palabra. Dios me dio esta palabra, Hebreos 11, yo comencé a escudriñar la palabra. Pero fue algo sorprendente, entendemos, lo dije, sobrenatural de Dios. Cuando leí esa palabra que decía que Él es galardonador, Dios, mi hermano, Él tiene como recompensa, Señor, no es gratis, el Señor es Dios. Él tiene como recompensar, no es gratis, el Señor es Dios. Él tiene como recompensarte a ti y a mí, pero tenemos que poner la mirada en Él, no mirar en la recompensa que nos va a dar nadie. El Señor es el proveedor, dice la Escritura de los varones. Abraham, Dios le dio una promesa de recibir. Una de sus palabras dijo, Él provee de Él, ¿para qué? Para recibir. Una de sus palabras dijo, Él provee de Él, ¿para qué? Para recibir. Una de sus palabras dijo, el proveedor es Dios.
En este momento vamos a estar leyendo, ¿verdad? Siervo fue un varón recto a los ojos de la Escritura, que caminaba conforme a Dios, de los ojos de Dios, caminó con brazos, que caminaba conforme. Pues dice en Génesis 6:13, y dijo pues, dice en Génesis 6:13, y dijo pues Dios a Noé, por si la tierra está llena de todo. O sea, ya Dios había determinado un juicio para la tierra. Porque ya el Señor estaba cansado de ver para la tierra. ¿Por qué? Porque ya el Señor estaba cansado de ver todo lo que había venido a consecuencia de la transgresión de Adán y Eva. Y le dijo a Noé, había tomado una decisión el Señor, iba a causar con la tierra. Y le dijo el Señor, a causa de ellos, y he aquí que yo destruiré la tierra. ¡Wow! Dios, tremenda palabra que Dios le había revelado a un hombre. Muchas veces Dios te revela cosas tremendas que para los ojos humanos no son posibles. ¿Pero qué? Dios es Dios, Dios es Espíritu, Dios conoce el pasado, presente y el porvenir. El Señor es el único que te puede hablar en futuro. Si tú no sabes, tú no tienes intimidad de Dios, ¿cómo vas a saber qué va a pasar mañana? Solamente Dios conoce el futuro. Dice en el 6:14, hazte un arca. Dios le está dando en esta palabra un mandato, y harás aposento en el arca. ¡Wow! Había un plan de destrucción sobre la tierra. El Señor ya tenía determinado por la justicia de un hombre, por el corazón recto de un hombre. Dios lo tomó en cuenta, como dice la palabra anteriormente que les dije. Él no alardeó de su corazón. Él solamente escuchó la voz de Dios y accionó la palabra conforme a lo que Dios le estaba dando. Dios le estaba diciendo que venía un plan de destrucción. Y él solamente dijo, Señor, dame la parte que me toca a mí para yo poder hacer lo mío. Más adelante dice el Señor, construye un arca. Más adelante en los siguientes capítulos se desenvuelve la trayectoria de lo que sucedería con el hombre. Comenzó Noé a construir el arca, a hacer conforme a los lineamientos. ¿Qué tamaño sería la construcción del arca? La cantidad de aposentos que construiría, todo conforme a lo que Dios le estableció. Asimismo hizo Noé. Noé nunca consultó carne ni sangre. Noé no fue a buscar un comodín de la palabra. Conforme a lo que Dios dijo, construyó el arca. ¿Por qué? Porque él sabía que verdaderamente era Dios. Se dejó mover por la palabra direccional de Dios. Qué mejor ejemplo de carácter. ¡Wow! Definitivamente ese hombre estaba seguro que él era un hijo de Dios. Verdaderamente ese hombre sabía que era un hombre de Dios, seguro, y determinó que él no se iba a perder, aunque independientemente de lo que alrededor estaba pasando, él no pensó en morir con ellos. Él se pegó a la voz de Dios para poder recibir de Dios el galardón. Dice en el 6:17, y he aquí que yo traigo un diluvio. ¡Wow! En ese tiempo nunca había, dice la Escritura en Génesis, que nunca había habido lluvia sobre la tierra. Mira lo que dice en el 17, y he aquí que yo traigo un diluvio de agua, destruir toda carne en que haya espíritu del cielo. Todo lo que voy a hacer con la tierra, todo lo que está en la tierra morirá. Mi hermano, tremenda revelación. Este hombre tenía tremenda revelación en pecho y espalda. ¿Por qué? Porque no tenía opción, solamente tenía que accionar lo que Dios estaba diciendo. ¿Por qué? Porque ya Dios había dicho que iba a acabar con todo, no era un juego. En el 6:17 dice que terminaré, destruiré. No estaba hablando cualquiera, el creador del cielo y de la tierra estaba diciendo que iba a destruir a toda carne. Había ya un plan. Ya Dios había dispuesto destruir todo lo que estaba en la tierra, que muriera, lo dice en el 6:17, léelo en la Escritura. Está en Génesis 6:17. Dice en el 18, mas estableceré mi pacto contigo y entrarán en el arca tú y tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos entrarán contigo. ¡Wow! Definitivamente ahí se cumplió la palabra. Galardonó a Noé. ¿Por qué? Por haber escuchado la voz de Dios. Mi hermano, muy difícil muchas veces son las palabras que Dios nos da. Muchas veces aún para nuestra propia mente humana. Que yo, Dios mío, ¿y cómo va a hacer esto? Y me río y yo digo, Dios mío, Señor, y me metí en unos apuros. Mi hermano, pero no le pongo la lógica, porque si le pongo la lógica caigo en pecado. Caigo en razonamientos humanos. Dios no me va a venir a dar explicaciones el por qué lo va a hacer. Simplemente me está dando una orden. Si yo soy sierva de Dios, solamente tengo que hacer lo que le está diciendo.
No ponerme a estar esperando 20 millones de confirmaciones como a veces esperan que Dios le confirme, como hizo Gedeón. Gedeón todavía tuvo el valor de decirle, confírmame si eres tú. Y así cada vez que Dios le daba una palabra esperaba confirmación. No, mi hermano, si usted verdaderamente tiene intimidad con Dios, si usted está formado en el carácter de Dios, si usted está alineado con el poder del Santo Espíritu de Dios, usted muchas veces no tiene que estar esperando confirmaciones. Simplemente sea obediente. No vaya a caer en lo que pasó con Saúl, por querer a veces meterle la lógica. Saúl pecó, perdió su gran ministerio, hermano, y tuvo el dolor de ese hombre. Aún sus hijos se le levantaron, tuvo que pagar consecuencias de muerte. ¿Por qué? Porque él metió su lógica y él desobedeció la voz de Dios. Muchas veces obedecer la voz de Dios duele porque tenemos que humillar esta carne. Esta carne muchas veces no quiere hacer la voluntad de Dios. Muchas veces el Señor me ha enviado a lugares que yo no quiero ir. Me ha tocado viajar a lugares y he orado y me he arrastrado en el suelo en mi aposento y le he dicho, Señor, no quiero ir porque me cuesta. Y me dice, ¿por qué? Por veces simplemente es la voluntad de Dios, no es mi voluntad. Muchas veces Dios me ha enviado a viajes que yo no he querido ir y he llorado porque yo tengo 2 bebés que me ha tocado dejar mis bebés en mi casa, con mi esposo, con mi hermana, con personas que me ayudan, pero mi hermano me ha tocado. ¿Por qué? Porque esa es mi carne, ahí están mis sentimientos, y Dios no se mueve en sentimientos. Dios es un Dios de propósito, Dios es un Dios de lineamiento, Dios es un Dios de obediencia, es conforme a lo que Él está diciendo, no es lo que yo pueda creer, lo que yo pueda pensar. Tengo que accionar. Para poder estar hoy en esta tarde llevándote esta palabra, tuve que haber sido procesada, tuve que haber sido formada. Mi carácter como cristiana tuvo que haber sido probado para poderte hablar qué es el carácter de un cristiano. ¿Por qué? Porque mis convicciones no dependen de lo que la gente piense de mí, no depende de lo que nadie opine de mí, depende de la palabra de dirección, depende de la que el Espíritu de Dios me da. Así como Noé, me he movido conforme a lo que el Espíritu de Dios me ha dicho y hacer. Muchas veces a mi propio pensamiento me ha confrontado porque lo he hecho, ¿por qué? Pero igual de eso lo he hecho. ¿Por qué? Porque sé que es Dios. Algo por allá, mi hermano, hay un mundo que sobre eso puedan ver. Hay algo más allá, mi hermano. Hay un mundo que está condenado. Satanás tenemos jugando a ser diablo. Él sabe que podemos levantar porque Jesucristo pagó el precio por caer por mí. Pero Él no, Él está condenado. Mi hermano, no caigas por mí. Pero Él no, Él está condenado. Mi hermano, no caigas en el juego de Él. Él es padre de mentira. Congregación queriendo jugar a ser diablo, y Él vino para dañar, para robar, para quitar, jugar a ser diablo. Él vino para dañar, para robar. Hermano, despierte en esta tarde. El llamado que el Señor, hermano, despierte en esta tarde. El llamado que el Señor te está haciendo. Busca la intimidad. No andes diciendo, no seas imprudente. Razonando, la lógica muchas veces nos traiciona. La vida, no estés razonando, la lógica muchas veces nos... Mi hermano, el corazón muchas veces también es traicionero. Mi hermano, el corazón, así es que hace Dios, así como le dio a este hombre contigo, así es que hace Dios. Ese dudado, eso le dio a este hombre. Mi hermano, si este hombre en aquel, ¿usted cree que usted y yo estuviéramos, si hubiese puesto a esperar confirmación de Dios? ¿Usted cree que usted y yo estuviéramos aquí ahorita? Mi hermano, no sabemos qué hubiese pasado. ¿Por qué? Porque le dio un lineamiento, le dio una orden y le dijo, construye un arca. No le dijo, Noé, te voy a consultar si queréis hacer el arca. No le consultó, le dio una orden. Por medio de esa orden, y él se rigió por lo que el Señor le dijo, fue que él pudo conseguir la salvación. Y aún, no porque su familia era recta, no lo dice la Escritura, porque dice que la violencia estaba allí, dice que la tierra estaba corrompida, o sea que la familia de Noé tampoco estaba muy en la presencia que digamos, pero ¿qué? Ganaron la salvación. Mi hermano, cuando usted y yo estamos en la brecha por nuestra familia, por nuestra congregación, por nuestros vecinos, por nuestras iglesias, por todo lo que Dios te ponga a orar, mi hermano, si usted está en la brecha no va a haber diablo, no va a haber espíritu, no va a haber nada que nos vaya
a hacer que nosotros nos desviemos de lo que el Señor quiere hacer. Mi hermano, aférrese al Señor, abrácese al Señor, deje de moverse por los sentimientos. Están en la carne. Mi hermano, las tentaciones están en la carne. Seguimos en nuestro segundo corte con este tema de alabanza y seguimos. Palabra que cambie de donde Dios te llama. Está ahí. Prepárate a conquistar. A las naciones alcanzar, a declarar palabra de fe y al cautivo proclamar que este es el tiempo de ver lo que Dios tiene hoy para tu vida, de hablar palabras para que otros cobren vida y declarar que así sucederá. Este es el tiempo de gritar fuerte que los muros hoy se caigan, de hablarle a la peña y que brote el agua y declarar que así sucederá, sucederá. Cosas grandes Dios tiene para ti. Hoy debes tú vivir creyendo solo así. Prepárate a conquistar, a las naciones alcanzar, a declarar palabra de fe y al cautivo proclamar que este es el tiempo de ver lo que Dios tiene hoy para tu vida, de hablar palabras para que otros cobren vida y declarar que así sucederá. Este es el tiempo de gritar fuerte que los muros hoy se caigan, hablarle a la peña y que brote el agua y declarar que así sucederá. Tiempo de levantar los muros y conquistar aquello que has perdido. Tiempo de mirarte como Dios te ve. Este es el tiempo de ver lo que Dios tiene hoy para tu vida, de hablar palabras para que otros cobren vida y declarar que así sucederá. Este es el tiempo de gritar fuerte que los muros hoy se caigan, de hablarle a la peña y que brote el agua. Este es el que así sucederá. Este es el tiempo de ver lo que Dios tiene hoy para tu vida, de hablar palabras para que otros cobren vida y declarar que así sucederá. Este es el tiempo de gritar fuerte que los muros hoy se caigan, de hablarle a la peña y que brote el agua. Aunque se levante
gigantes, aunque se levanten 1000 gigantes contra mí, no temeré. El enemigo no Seguimos podrá. en tu programa radial Caminando en Fe, La Voz de Dios, dirigido por Glyn Naranjo, por tu dial 103.5 FM, La Voz del Pueblo. Estamos en esta tarde desarrollando el tema El carácter de un cristiano. Estamos en el corte anterior, estábamos hablando, para los que se van en este momento integrando a escuchar nuestra emisora, estamos hablando de Noé, cuando Noé, Dios le advierte que venía un diluvio sobre la tierra. Dios le dio una palabra de revelación a este hombre, que él tuvo que accionar conforme a lo que Dios le había dicho para poder él así recibir, entrar en el arca, él y su familia. Dice en Génesis 7, comienza a hablar del diluvio. Mi hermano, le voy a dar 2 versículos para que los desarrolles y los estudie en su casa. Es bueno que usted le pida revelación al Espíritu Santo. No se conforme solamente con lo que le estamos dando acá en la radio, vaya a la Escritura. Vaya a la palabra de Dios y pídale al Espíritu Santo de Dios que le revele completo todo lo que está allí, porque para eso está escrito, para que usted aprenda. En el capítulo 6, 7, 8 y 9 de Génesis habla todo esto, lo que pasó en ese tiempo con el varón Noé. Dice la palabra en el capítulo 7 que se cumplió la palabra profética que Dios le había dado a Noé. Llegó el tiempo del diluvio. Le dijo Dios, porque pasado aún 7 días, yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches, y raeré sobre la faz de la tierra todo ser viviente que hice. O sea, Dios mismo, que había hecho la creación, que había creado las plantas, los animales, todo eso. Había el hombre, por medio de un solo hombre que desobedeció, entró allí la desobediencia, entró el mal, entraron todas las cosas que hoy vemos alrededor de nosotros, que a veces nos asombramos con las actitudes de muchas personas. Mi hermano, se entró allí en Génesis. Cuando el hombre desobedeció a Dios, dice la palabra de Dios en Génesis 7:5, e hizo Noé conforme a todo lo que mandó Jehová. En el 7:11 dice, y fueron rotas las fuentes del gran abismo, y las cataratas de los cielos fueron abiertas. ¡Wow! Tremenda palabra de revelación. Cuando Dios le habló a Noé, aún no había pasado el diluvio, pero Dios le habló en futuro y le dijo, esto es lo que va a pasar, esto es lo que voy a hacer con la tierra. Y tuvo un hombre que creer que era Dios para poder accionar la palabra y que pudiese cumplir. Si el agua igualito llegó sobre la tierra y destruyó todo, pero si Noé no hubiese construido el arca, ¿qué hubiese pasado? Pero gracias a Dios que Noé fue sabio y escuchó la voz de Dios. Se dejó direccionar por lo que Dios le había dicho. Nos dice la palabra de Dios en 7:23. Así fueron destruidos todo ser viviente sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia. Y solo quedó Noé con los que andaban con él dentro del arca. ¡Wow! Definitivamente, tremenda palabra de revelación. Para la mente humana, me imagino los hombres de aquel tiempo, no está loco. Está diciendo que se va a acabar el mundo, que no sé qué, que viene un diluvio, jajaja. Y nunca había llovido sobre la tierra. Tremenda palabra, mi hermano, una palabra que los confrontó. Lamentablemente, cuando se dieron cuenta que era verdad, era demasiado tarde, ya el arca estaba cerrada. Solamente Dios le había dado el privilegio de subirse en ese arca a los que Dios había diseñado, a esas personas que escucharon su voz. Bueno, a esas personas no, porque estoy hablando en plural. En fin, si él no hubiese escuchado por medio de él, por medio de ese hombre que fue valiente, su familia recibió. O sea que aún nosotros, ¿verdad? Y nuestra familia reciben de Dios, reciben la bendición. Si usted escucha la voz de Dios y le sigue, pero si usted no escucha lo que el Señor dice, imagínense las consecuencias que le pueden venir. Dice en el 9, el pacto de Dios con Noé. Y dijo Dios a Noé y a sus hijos, le dijo, fructificaos y multiplicaos y llenad la tierra. Por medio de ellos se llenó la tierra.
por medio de ellos que escucharon la voz de Dios. En este momento nuestra hermana Frangélica Romero nos va a estar hablando de otro gran hombre maravilloso de la Escritura, que es nuestro amado Abraham. Pasan los años y seguimos hablando de Abraham. ¿Por qué? Porque Abraham también tuvo que pagar un precio, tuvo que ser procesado en su carácter humano y tener verdaderamente identidad como hijo de Dios, saber que era Dios el que le hablaba, para poder atravesar cada una de las cosas que Abraham tuvo que pasar. Bueno, mi hermana Frangélica, ¿qué nos tienes al respecto? Buenas tardes, querida audiencia. Mi nombre es Frangélica Romero. Quiero de verdad saludarlos y primeramente darle las gracias a nuestro Señor Jesucristo, porque Él es el que nos pone donde Él nos quiere poner, porque Él es el que nos lleva a estar en este lugar. Pues le damos la gloria y la honra a Él. Y en este momento, como dice mi hermana Glini, yo le quiero hablar de ese gran hombre Abraham. Dice la palabra de Dios en Hebreos 11:17, que dice: por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y él que había recibido las promesas, ofreció su unigénito. Verá aquí que el gran Abraham fue probada, su carácter fue probado cuando él sacrificó al Señor. O sea, él vio a que ofrecía, pero él tenía la certeza, tenía la testimonio. Voy a hablar de, no, yo conozco un testimonio, no, le voy a hablar de mi testimonio. Mi fe fue probada, mi carácter fue probado, mi fe fue probada, mi carácter fue probada cuando mi hija murió. Mi hija murió y yo no entendía el por qué estaban pasando las cosas. O sea, yo le decía: Señor, ¿qué pasa? No entiendo. Yo tenía la identidad de hija de Dios, del Dios Altísimo. Yo tenía el carácter, la seguridad de que lo que estaba pasando estaba bajo la voluntad de Dios, de que lo que estaba pasando era parte de un propósito, de que a pesar de que mi hija había muerto, yo sabía que Dios iba a proveer, Dios tenía el control de todo, Dios iba a tener yo fui capaz de ver todo, Dios iba a tener el control a mi familia y decirle: mi hija no está muerta, médicos a mí, y yo me le enfrenté a los médicos y hasta último momento cuando yo vine a ser a mí, y yo me le enfrenté a los médicos y hasta último momento cuando yo vine a ser fue probada, porque yo tenía la certeza de que el Señor fue probada, porque yo tenía la certeza de que el Señor la podía revivir. Yo no sé cuántos han pasado por eso y han tenido la fe y le han creído al Señor y el resultado ha sido negativo. No te desesperes, hermano, no te desesperes, porque Dios tiene el control. Todo ha sido parte de un propósito, el propósito de Dios. Yo tuve el carácter, la fe de decir: no importa, venga lo que venga, yo sigo confiando en mi Señor, porque Él es el único que tiene el control y Él es el único, hermana, que te puede dar la respuesta a lo que tú estás esperando. Aclama a mí, yo te responderé, dice Jeremías 33:3. Hermana, confíe en el Señor, hermano, confíe en el Señor, tenga la certeza, tenga la fe de que sea lo que sea por lo que estemos pasando, el Señor tiene el control. Dice que Abraham fue probado cuando fue y sacrificó a su hijo, siendo él que el Señor le había dado la promesa de que iba a ser padre de muchedumbre, padre de multitud, y yo me imagino que él decía: Señor, ¿y cómo será esto si mi único hijo lo tengo que sacrificar? Pero él dijo: Dios proveerá. O sea, él dijo: Dios tiene el control. Amén. Entonces yo con esto, ¿verdad? Le sigo hablando de Abraham. Quizás en este momento están pasando por dificultades difíciles, has perdido un hijo, no importa, mi hermano, Dios tiene el control de todo. Dios te va a respaldar. Hubo un momento que el Señor probó mi carácter y me dijo que saliera de la vida de una persona. Y yo le dije: Señor, pero si vos me habéis dicho esto. Y él me dijo: apártate. Y yo no entendía. Y yo le dije, me recuerdo que mi hermana Glini me dijo: vamos a orar, porque el Señor hoy te va a hablar sobrenaturalmente, de tal manera que vos vayas a saber que es Dios. Hermano, el Señor me estaba mandando apartarme de mi esposo. Y yo le decía: Señor, pero si vos me dijiste esto. Y el Señor me dijo: soy yo, quédate tranquila porque yo tengo el control. Y recuerdo que me fui un miércoles a mi iglesia.
y el pastor Jorge Villasmil dijo: el Espíritu Santo de Dios me dice que hay una persona que tiene que tomar una decisión difícil. Yo alcé mi mano y comencé a llorar y yo dije: Señor, no puedo mirar para otro lado. Yo tuve la certeza, tuve el carácter de saber que era el Señor. No me moví por sentimiento, no me moví por emociones. Aunque nos duela el proceso, aunque nos duela la decisión que tengamos que tomar, el Señor tiene el control. El Señor te va a respaldar y vas a poder ver la gloria de Dios cuando tú tomes esa decisión. Yo tomé la decisión, en el momento no entendía, pero el Señor me fortaleció, el Señor me dio paz y yo pude entender que venía de parte de Dios. Hermano, tome la decisión que tenga que tomar, no importa la decisión que sea, Dios tiene el control, Dios está contigo, Dios se va a glorificar. Bueno, en esta hora le damos gracias y le damos nuevamente el pase a mi hermana Glini. Bueno, le damos gracias al Señor porque definitivamente a veces tenemos que pasar por procesos dolorosos, mi hermano, porque no es igual decir: sí, yo tengo identidad como hijo, yo tengo el carácter de un hijo de Dios, mi hermano, que ser procesado en la mano del gran alfarero, del Rey de Reyes, que muchas veces el proceso es doloroso, pero eso que hoy nos está doliendo, mañana va a ser testimonio para muchas personas que hoy están pasando. Mi amada audiencia, hoy en esta tarde, bueno, este testimonio, el Señor cuando me dijo que la trajera acá a la radio, yo dije: bueno, definitivamente, Señor, no es solamente ir a la radio, tienes que estar viviendo. Una de las cosas que dice nuestro pastor, no es decirlo, es vivirlo, que lo que nosotros hablemos vaya conforme a lo que vivimos. No es solamente decir yo esto, yo aquello, no, vivirlo para poder en el mundo espiritual, ¿verdad?, tener identidad y poder hablar, y que aún esas cosas, ¿verdad?, sepan que nosotros tenemos en el carácter formado, hemos sido procesados por Dios, y que verdaderamente todo lo que en ese momento estábamos pasando, lo tuvimos que pasar. ¿Para qué? Para que el nombre del Señor sea glorificado. ¿Por qué? Porque ella tuvo que pasar por ese proceso. ¿Para qué? Para saber que el que la está procesando y llevando a un nivel mayor, cada uno de nosotros tenemos promesas. Ella tiene promesas grandes y maravillosas, ¿verdad? Pero que se van a cumplir conforme al llamado, a lo que Dios ha dicho y a la obediencia que ella tenga de caminar conforme a lo que el Señor tiene para su vida y alineada al poder de la palabra, porque no es solamente decir yo soy hijo de Dios, es vivir como un hijo de Dios. Bueno, vamos a estar desarrollando el tema maravilloso, el tema de Abraham. Verdaderamente el Señor nos nutre, nos da fortaleza cada día, porque no solamente es leerlo, esta palabra, ellos pasaron por eso para que usted y yo hoy podamos decir que también se puede, porque dice la palabra: todo lo puedo en Cristo que me fortaleza. El Espíritu de Dios también estaba sobre estas personas también tuvieron que ser procesadas muchas veces. Vamos a estar hablando del proceso de Abraham. Maravilloso el proceso de Abraham, pero por medio de Abraham, aquí estamos nosotros, estamos ganando la promesa. Amén. Viviendo conforme a la promesa de Abraham. Dios promete a Abraham un hijo. Dice la palabra de Dios en el 15: después de estas cosas vino palabra de Jehová a Abraham en visión: no temas, Abraham, yo soy tu escudo, tu galardón será sobremanera grande. Respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás, siendo yo aún sin hijos? Y el mayordomo de mi casa, ese Damaseno, Eliezer, dijo también a Abraham: mira, que no me has dado prole. Ahí Abraham le estaba hablando a Dios y le dice: Señor, me estás hablando de descendencia. ¿Cuál descendencia? Si aún no tengo hijos, me va a hacer heredero un criado, según la ley de ellos. Y le dice el Señor a Abraham: luego vino palabra de Jehová diciendo en Génesis 15:4, luego vino palabra de Jehová diciendo: no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Y creyó Abraham a Jehová, y le fue contado, dice aquí la escritura, en Génesis 15:6, por justicia. ¡Wow! Definitivamente. Luego nos habla, Dios le comienza a prometer en el 18, promesa del nacimiento de Isaac. Era el nombre del varón que Dios le iba a dar. Seguía Dios prometiendo. Pasaba el tiempo y aún Abraham sin hijo, y Dios seguía diciendo que iba a ser padre de multitudes. ¡Wow! Nos dice luego en el 22, cuando ya nace Abraham, ya Abraham es un hombre, ya habían pasado varios años y Dios había cumplido la promesa. Miren, tremenda promesa
prueba que le hizo Dios a Abraham. En el 22, Génesis 22, dice la palabra de Dios, Dios ordena a Abraham que sacrifique a su hijo. Cosa loca, después que ya Dios le da un hijo, que no le da una promesa de un hijo, nace el niño es criado por ese padre, gozoso de saber que tiene un hijo. Pero hermano, había una promesa mayor en ese niño llamado Isaac. ¿Cuál era? Que él iba a ser padre de multitudes. Dice la palabra de Dios en Génesis 22:7. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Dios le había dado en los capítulos anteriores, le había dicho el Señor que sacrificara a su hijo. Sacrificar, mi hermano, le estoy hablando de muerte. Muerte, o sea, no es un sacrificio normal, común y corriente. Le estaba diciendo que matara a su propio hijo. Mira lo que dice la Escritura en el 8. Y le respondió Abraham a su hijo: Dios proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. Iban juntos. Cuando llegaron al lugar que Dios había dicho, edificó allí Abraham un altar. Definitivamente Abraham se movía en fe. Tenía un carácter desarrollado como hijo de Dios, donde a pesar de que él iba a hacer algo grande allí, estaba edificando un altar. Compuso la leña, ató Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Dice en el 10, y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. O sea que estaba su hijo allí atado, vendado, lo tenía amarrado como un cordero para matarlo, lo iba a degollar. Dice en el 11, entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Wow, tremenda palabra, mi hermano. Si lo llevamos a lo natural, ni usted ni yo somos capaces de matar a un hijo. Es mentira, no lo somos. A veces cuando medio los castigamos por algo, le pegamos, nos duele. Conti más matar a un hijo. Verdaderamente el corazón de Abraham estaba formado por Dios. Y le dijo el ángel de Jehová y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque yo conozco que temes a Dios, por cuanto no rehusaste tu propio hijo, tu único hijo. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, he aquí a su espalda un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos, y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Así conforme a lo que dijo Abraham al principio, Dios proveerá hijo, Dios proveerá, así como Dios le habló a Abraham, ¿verdad? Sacrifica a tu hijo. Abraham sabía que Dios tenía el poder de la vida y de la muerte. Abraham sabía que Dios tenía el poder para revivir a su hijo, que el que era capaz de decirle que lo quitara, también era capaz de darle la vida. Dice, y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto, dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, como la arena que está en la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de tus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Y volvió Abraham a sus siervos, y se levantaron y se fueron juntos a Beerseba, y habitó Abraham allí en esa ciudad. Mi hermano, esta palabra es grande y poderosa, porque tuvo que ser probado con fuego, tuvo que haber sido probado. Abraham, aún su corazón, porque una cosa es que él hubiese dicho, Dios proveerá, y otra cosa era lo que él estaba sintiendo, otra cosa era lo que su corazón estaba sintiendo. Aún su hijo Abraham fue capaz de dar, ¿para qué? Para que Dios glorificara su nombre, se cumpliera la palabra. Y Dios no tocó al niño, Dios fue fiel. Dios no tocó a Abraham. ¿Qué hizo Dios? Resguardó a Abraham y le dijo desde el cielo, no lo mates. Él es sabido que escucha la voz de Dios. Mi hermano, no pongas la mirada. Si Dios te ha dado una palabra, te ha dicho que haría de ti cosas grandes, no dudes, mi hermano. Por lo menos en mi caso me ha tocado
muchas veces llorar porque me menospreciaba como persona y decía, Señor, ¿cómo lo voy a lograr? Mi hermano, hasta que Dios desarrolló en mí la identidad, desarrolló en mí el carácter como hija. Ahora camino de una forma diferente, mi pensamiento, como dice la Biblia, conocerán la verdad y la verdad los hará libre. Dios tuvo que libertar mi mente, mi corazón, mi espíritu, para poder hoy estar aquí sabiendo que lo está haciendo Dios, sabiendo que Él es fiel, que Él va a cumplir, que aunque en el momento que me envíe a hacer cosas no sean naturales y sea visible, así como no es, mi hermano, se va a cumplir. Solamente soy de las que voy y hago lo que Dios me dice y espero el cumplimiento de la palabra profética, porque Dios es Dios. Dios no me va a dejar avergonzada. En este momento, mi hermana Yuleni nos va a estar compartiendo una porción de la palabra. Le damos gracias a Dios, bendito, porque verdaderamente cosas grandes y maravillosas Él está haciendo. Mi hermano, otro de los ejemplos grandes y maravillosos fue el de Jesús. Lo dice en el libro de Mateo 4, cuando Jesús fue tentado. Mi hermano, lea la escritura y dígale al Señor que le revele por medio de esta palabra. Jesús, el Señor aquí en esta palabra fue tentado. El enemigo lo tentó y le decía, si tú eres hijo de Dios, dile a estas piedras que se conviertan en pan. Lo tentaba y él le hablaba con la palabra. Él no tuvo por qué mostrarle al enemigo que él era hijo de Dios. Él sabía que él era hijo de Dios. Él tenía identidad. Él estaba formado en el carácter de Dios como hijo de Dios. Verdaderamente él sabía. Así fue en cada una de las cosas que él hacía. Todo lo que Jesús hacía era alineado por el Espíritu Santo. No esperaba confirmaciones, no esperaba que nadie le dijera que lo hiciera, simplemente caminaba. Muchas veces lo quisieron apedrear, muchas veces lo quisieron matar, pero no lo pudieron tocar. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios estaba sobre él. El Espíritu de Dios estaba sobre él. Entonces le damos gracias al Señor, ¿verdad? En esta tarde, porque por medio de esta palabra, de esta porción de la palabra, la próxima semana vamos a estar desarrollando el tema, porque verdaderamente, mi hermano, es un tema bastante largo, pero maravilloso, que nos va a hacer crecer, que nos va a edificar y que el Señor nos va a alinear nuestro corazón, nuestra mente, a lo que el Señor quiere hacer con nosotros. En esta hora vamos a estar saludando, ¿verdad?, a nuestros hermanos Jacqueline Nava, Giovanni Cantillo, Irma y al hermano Víctor, que están en sintonía, y a todos los que están allí, nuestros amados oyentes, a mi amada hermana que me escribe mensajes, siempre pidiendo oración. Le damos gracias a todos los que están allí pendientes, porque verdaderamente este espacio ha llegado para bendecir aún nuestras propias vidas, porque definitivamente lo que Dios está haciendo, mi hermano, es sobrenatural. Vamos a estar orando por ustedes también, porque por medio de la palabra, ¿verdad? Váyase a la escritura, mi hermano, lea estas porciones que hoy hemos compartido con usted, para que el Señor le pueda revelar, porque este tema es más largo. Lo que es el carácter de un cristiano no solamente es hablarlo, es vivirlo. Vamos a estar desarrollando más adelante nuestro cuarto programa. Vamos a estar desarrollando el carácter de un cristiano, lo que Jesucristo vivió. Qué mejor ejemplo que lo que nuestro Señor vivió. Él es el mejor ejemplo a seguir de un carácter, de lo que es la formación como hijo de Dios. Padre y maravilloso Rey, en esta hora, Señor, nos presentamos delante de ti, amado Dios, agradeciéndote, Señor, que estamos aquí unidos como hermanos, Señor, trayendo tu palabra, compartiendo, Señor, esta palabra de refrigerio, que yo sé, Señor, que va a traer, Señor, a nuestros hermanos fortaleza. Señor, les va a dar a ellos, amado Dios, un nivel mayor de intimidad contigo, de fe, para que ellos puedan allí, Señor, donde están, llegar a una intimidad contigo. Espíritu Santo de Dios, comienza a tocarlo, comienza a moverte con poder en sus corazones, comienza a sanar, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Que seas tú como un bálsamo, como una medicina, Señor, a su alma. Sana las heridas, Señor, sana su corazón. En el nombre poderoso de Jesús declaramos libertad sobre su mente, sobre su corazón. Mi hermano, en esta hora el Espíritu Santo de Dios me inquieta si quieres en tu corazón verdaderamente recibirlo como tu Señor y como tu Salvador, quieres hacer una oración personal, vamos a hacer esta oración. Repite después de mí: Señor Jesús, estamos en esta hora
reunidos en tu nombre. Yo hoy te acepto como mi Señor, como mi Salvador. Inscribe mi nombre en el libro de la vida para que cuando tú vengas o yo vaya podamos encontrarnos. Me arrepiento de mis pecados. Ayúdame a caminar. Dile, mi amada audiencia, Señor, ayúdame a caminar alineado a tu voluntad. Y solamente contigo lo voy a poder lograr. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Te damos, Señor, las gracias porque nos permite estar en esta tarde, Señor, llevándole a esta audiencia palabra de refrigerio. Mi amada audiencia, te voy a dejar el número de teléfono para que te estés contactando con nosotros para cualquier petición de oración. Mi hermano, la Biblia dice que para el que cree todo es posible. Hoy estamos caminando en fe por medio de ¿qué? De la palabra. ¿Qué creímos? La palabra que el Señor envió. Le damos gracias a cada uno de los que están allí. Te invitamos a que leas la palabra, los versículos que dimos, Génesis 6, 7, 8, 9, el libro de Génesis capítulo 22, donde habla de Abraham, lo que hizo Dios con Abraham. Lee, mi hermano, la escritura, donde Jesús fue tentado, Mateo 4. Léelo completo, mi hermano, para que el Señor te revele, para que por medio de la palabra tú puedas llegar al nivel de intimidad que Él quiere tener contigo. Te damos gracias por estar allí, porque sabemos que ha sido de bendición para ti, como hoy fue de bendición para nuestras vidas. Vamos a estar escuchando una alabanza para que sea glorificado el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Llegó la luz de Jesús y las tinieblas se llevó. Me ha llenado de su amor, me ha librado del terror. Camino a tierra de bendición, tierra que fluye leche y miel. Es una casa llena de su bien, aquella familia que yo anhelo tener. Él me la entregará, nadie lo va a detener. ¿Y quién podrá detener al poderoso Jehová? Su promesa me cumplirá, lo que Él ha hablado eso será. No tengo duda, voy a conquistar. Mi destino es la gloria, la prosperidad, la felicidad la tengo en Jehová. Soy destinado para impactar, destinado para impactar. Mi destino es la gloria, la prosperidad, la felicidad la tengo en Jehová. Soy destinado para impactar, destinado para impactar. Llegó la luz de Jesús y las tinieblas se llevó. Me ha llenado de su amor, me ha librado del terror. Camino a tierra de bendición, tierra que fluye leche y miel. Es una casa llena de su bien, aquella familia que yo anhelo tener. Él me la entregará, nadie lo